Bueno, hola a todos. En esta propuesta de enseñanza vamos a enseñar y explicar el teorema de Pitágoras para los alumnos de secundaria de segundo año. Esta propuesta está realizada por los alumnos Eguía Ezequiel Alexander, quien será el narrador, y la alumna Carrizo Ruth Ailem, que será la profesora. Entonces, comencemos. Clase 1. Reconstruyendo fórmulas y figuras geométricas. Hola chicos, en esta clase comenzaremos con un nuevo tema, cuyo nombre es el teorema de Pitágoras. Para esto tenemos que recordar las figuras geométricas que hayan visto en años anteriores y en lo que llevan conmigo este año. Como les pedí en la clase anterior, abran la aplicación GeoGebra. La profesora les brindará un link de cómo utilizar GeoGebra y sus componentes básicos y simples. Luego de esto, se les pedirá a los alumnos que nombren las figuras que recuerdan, como así también el cálculo de áreas de la misma. Y se les registrará el cálculo y se les registrará en el pizarrón. La profesora tendrá que direccionar luego las preguntas para diferenciar los triángulos y su clasificación, como así también los cuadriláteros, especialmente el cuadrado y su cálculo de áreas. Bueno chicos, ¿se acuerdan cómo clasificar los triángulos y por qué se llaman así? Los alumnos comenzarán a nombrar los triángulos y sus clasificaciones. ¿Qué características recuerdan de cada uno de ellos? Comenzarán a nombrar los tres lados y ángulos iguales del triángulo equilátero, los dos lados y ángulos del triángulo isósceles o el ángulo recto de 90 grados del triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Los alumnos van a nombrar la fórmula del área, que es uno de sus lados al cuadrado. Otros dirán lado por lado. Y también habrá otros que dirán que el área del cuadrado es base por altura. Todas las respuestas similares serán correctas al tratarse de un cuadrado. Solamente se remarcará los nombres que correspondan a los triángulos, al cuadrado específicamente y al cálculo de sus áreas. Muy bien chicos, ahora quiero que se pongan en grupos o parejas para realizar las siguientes actividades con la aplicación GeoGebra. Se leerá con todo el grupo el enunciado del problema, para asegurarse la comprensión del mismo, y por parte de todos los alumnos. Actividad de la clase 1. Antes de comenzar, me gustaría que anoten todo lo que se les ocurra, algunas dudas o ideas en la carpeta, para luego ponerla en puesta en común. Ahora comencemos. A. Dibujen un triángulo rectángulo y denle valores a cada lado, recto. B. Dibujen un cuadrado sobre cada lado del triángulo anterior. C. Ahora calculen las áreas del cuadrado dibujado. D. Encuentren alguna relación entre las medidas halladas. E. ¿La relación anterior se verifica para otros triángulos? F. Escriben una fórmula o expresión matemática que permita expresar la relación hallada en el ítem. Se comenzará a realizar las actividades. Solo se deberá orientar a los alumnos de cómo usar algún comando para construir lo que se les pide. Una vez que todos, o la gran mayoría, haya obtenido el triángulo, los cuadrados y haya calculado las áreas sobre los mismos, se realizará la primera puesta en común. Con todo lo armado con el triángulo y los cuadrados, ¿qué relación encuentran acerca de las áreas calculadas sobre cada lado del triángulo? Si todos los triángulos son diferentes, ¿todos los cuadrados construidos sobre los lados también lo serán? Y si los cuadrados son diferentes, ¿las áreas también? La reflexión se da mientras los alumnos muestran sus procedimientos. Los alumnos continuarán resolviendo el problema para encontrar y escribir una fórmula o expresión matemática que les permita expresar y reconocer la relación con Pitágoras.
Introducción al teorema de Pitágoras. Chicos, con todo lo realizado, ¿es posible conocer cuánto mide cada lado del triángulo rectángulo? ¿Y hay alguna relación entre los tres cuadrados construidos sobre los lados del triángulo rectángulo? ¿Hay alguna relación entre las áreas calculadas en cada cuadrado? Si sumamos las áreas de los cuadrados más pequeños y las relacionamos con el área de los cuadrados mayor, ¿a qué conclusión llegamos? Entonces, vayamos a lo que realizaron los alumnos. Como pueden ver en la primera imagen, los alumnos realizaron el triángulo rectángulo. Hicieron el punto A, ya que armaron un cuadrado en cada uno de sus lados y calcularon sus áreas. Lo que algunos pudieron notar es que la suma del área del cuadrado verde más la suma del área del cuadrado azul es igual a la suma del área del cuadrado rojo, haciendo que 36 más 16 sea igual a 52. Con respecto a la siguiente actividad, al siguiente ítem, hicieron lo mismo, pero ahora con un triángulo acutángulo. En este pudieron denotar que no se cumple lo mismo, ya que la suma del área del cuadrado verde más la suma del área del cuadrado azul no es igual a la suma del área del cuadrado rojo, haciendo que C más 8,4 sea diferente a 7,3. Entonces, para el punto F, algunos alumnos escribirán fórmulas pensadas como ejemplo: el lado del cuadrado A por 2 más el lado del cuadrado B por 2 será igual al lado del cuadrado C por 2. Otros alumnos van a decir que el área del cuadrado A más el área del cuadrado B es igual al área del cuadrado C. Y así de poco estaremos llegando al propósito que queremos, que será el teorema de Pitágoras. Luego de que los alumnos analicen las respuestas, se les abordará el nuevo contenido que se pretende enseñar. Entonces, con todo lo que realizamos, podemos decir que la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Y esto se llama el teorema de Pitágoras. Dicho todo esto, los alumnos habrán entendido a qué quisimos llegar y les podremos mostrar la fórmula del teorema de Pitágoras. Y así concluiremos con la primera clase. Bueno, hola a todos de nuevo. Volvemos y continuamos con la clase número 2 de teorema de Pitágoras, hecha para los alumnos de segundo año de secundaria, por, nuevamente los alumnos, el guía Ezequiel Alexander, que será el narrador, y la alumna Carrizo Ruth Ailem, que será la profesora. Entonces, empezamos con la introducción a los problemas. En esta clase se retomará el contenido planteado de la clase anterior, para recordar el concepto del teorema de Pitágoras. Lo que se espera es que los alumnos logren aplicar el teorema de Pitágoras en diferentes contextos, dado que es útil para obtener el valor de la hipotenusa y para calcular cualquiera de los dos catetos. Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase del teorema de Pitágoras. Como pudimos ver en la clase anterior, ¿qué recuerdan del teorema de Pitágoras? Algunos alumnos quedarán callados, otros estarán pensando y los demás lo pronunciarán diciendo que era el teorema de Pitágoras la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos del triángulo rectángulo es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Muy bien chicos, ahora que ya recordamos el teorema de Pitágoras, comencemos a realizar algunas actividades. Pero antes, quiero que formen grupos para realizar los problemas. Entonces, la profesora arma los distintos grupos y a cada uno se les entrega una fotocopia con dos problemas para realizar. Para despejar dudas, la profesora comienza a leer junto a los alumnos
los problemas planteados. Situación 1. Un carpintero ha construido un marco de ventana. Sus dimensiones son 60 centímetros de ancho y 80 centímetros de largo. ¿Estará bien construido si la diagonal mide 102 centímetros? Segunda situación. La longitud de una mesa de ping-pong es de 4 metros. Si se sabe de la diagonal es aproximadamente 5 metros. Determina el ancho de una mesa de ping-pong. Los alumnos comienzan a realizar las actividades propuestas, mientras que la profesora los observa y está atenta a alguna duda que se pueda plantear en el grupo. Terminando el tiempo dado para las actividades, la profesora prepara algunas preguntas para cada situación. Entonces la profesora preguntará por la situación 1. Para la situación 1, ¿qué pueden decir del resultado que les dio? ¿Qué figura geométrica representa la ventana con esa diagonal de 102 centímetros? Si se mide la diagonal con la cinta métrica, ¿qué figura geométrica forma? En la situación 1, los grupos muestran lo realizado, algunos con sus cálculos bien hechos y otros con sus pequeños errores. En la conclusión del problema número 1, se ve que los alumnos utilizan el teorema de Pitágoras y logran entender que no pueden haber resultados, dos resultados. Como pueden ver acá en el dibujo de una de las actividades realizadas, el alumno o el grupo de los alumnos muestran que el teorema de Pitágoras está concluido por a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, representando a y b por los catetos y a c por la hipotenusa. Entonces en este problema teníamos que dos de los lados del marco de la ventana medían uno tanto 80 centímetros como el otro 60 centímetros. Y la diagonal, en este caso la hipotenusa, sería de 102 centímetros. Entonces, los alumnos realizaron la actividad sin contar con la hipotenusa, o sea, esta de 102 centímetros. Y haciendo el teorema, pudieron sacar que 80 al cuadrado más 60 al cuadrado daría 10.000. Pero como 10.000 sería el cuadrado de c, lo que para eso tendrían que pasarlo a raíz cuadrada, dándoles así la raíz cuadrada de 10.000 igual a 100 centímetros, dejando en claro que 102 centímetros es un error y la verdadera diagonal del marco sería de 100 centímetros. Para la situación 2, ¿cómo calcular el ancho de la mesa de ping-pong? ¿El teorema de Pitágoras se aplica en cualquier tipo de triángulo? ¿Qué ángulo forma el largo de la mesa con respecto al ancho? ¿Cómo calificarían dicho triángulo? Los grupos muestran los resultados de la situación número 2. Lo que pretende la profesora es que los alumnos logren hallar la incógnita haciendo el uso del teorema de Pitágoras, en donde tendrán que despejar la incógnita que es el cateto. Como pueden ver en una de las realizaciones hechas de la situación número 2, el grupo de alumnos muestra que A mide 4 metros, B, esta será nuestra incógnita, y C, la diagonal de la mesa de ping-pong, será de 5 metros. Para este problema habrá que despejar el teorema de Pitágoras en la parte de la letra B. Entonces esto nos quedaría así. Explicado en paso a pasos, podemos ver que la ecuación de Pitágoras, como sabemos, es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores por la letra, nos quedaría que 5 al cuadrado es igual a b al cuadrado más 4 al cuadrado. Reemplazando y despejando b, nos quedaría que b al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Haciendo el cuadrado de estos números, 25 menos 16 sería b al cuadrado, que 25 menos 16 nos daría resultado de 9, pero 9 sería b al cuadrado. O sea que para esto, como hicimos en la situación número 1,
tendremos que pasar a 9 por la raíz cuadrada. Entonces, quedándonos así, que la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que B vale 3, que el ancho de la mesa será de 3 metros. Nos vamos así a la evaluación del teorema de Pitágoras individualmente. El docente entregará a cada alumno una guía con 3 situaciones problemáticas. Los alumnos van a tener que resolverla de forma individual. Luego de la realización, en la próxima clase se expondrán los resultados obtenidos. Chicos, ahora que lograron entender el teorema de Pitágoras, vamos a realizar una pequeña evaluación individual. 1. Una escalera está apoyada en la pared. Si la escalera llega a una altura de 6 metros y la base de la escalera está a 4 metros de la pared, ¿cuál es el largo de la escalera? 2. Para fijar una antena de una emisora de radio, se une el extremo superior de la misma, mediante cables de acero tirantes, con 3 soportes situados sobre el terreno. Si cada soporte está a 12 metros de la base de la antena y la altura es de 16 metros, ¿cuántos metros de cable de acero serán necesarios? 3. Un albañil utiliza una cinta métrica de 10 centímetros de largo para escuadrar una pared que está en construcción de 8 metros de altura. ¿Cuál debe ser el valor del otro cateto para que la pared quede en escuadra? Dibujar el problema. Luego de terminar las actividades propuestas, se les corregirá y así se concluirá todo lo aprendido por los estudiantes, para así, en las próximas clases, seguir poniendo a prueba el contenido y poder lograr una evaluación sobre el teorema de Pitágoras. Esta ha sido la propuesta didáctica del teorema de Pitágoras para los alumnos de secundaria de segundo año, realizados por los alumnos Eguía Ezequiel Alexander y Carrizo Ruth Ailen. Muchas gracias.